Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia, en el último programa del año. Vamos a analizar hoy, como lo hacemos todas las semanas, dos de las lecturas que se nos proponen para el primer día del año. El primer día del año se celebra María, Madre de Dios. Es una de las fiestas o la fiesta más importante de la Virgen, porque el título de Madre de Dios es el título principal y la razón de ser de todos los demás privilegios de María. Pero además de ser la fiesta de María, es también el primer día del año civil. Por lo tanto, la liturgia nos presenta también unos textos de bendición. Un texto precioso del libro de los Números. La primera lectura es del libro de los Números, como decíamos, capítulo 6, versículo 22. Sería muy interesante que usted lo pueda tener allí y releerlo alguna vez, porque es uno de los textos más lindos del Antiguo Testamento. Vaya, libro de los Números, es el cuarto libro del Pentateuco. A ver si repasamos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos entonces al libro de los Números, capítulo 6. Antes, digamos, alguna pequeña cosa sobre este libro. ¿Por qué se llama así, libro de los Números? Será porque hay muchos números adentro, y algo de eso tiene, porque es el libro en el cual se constata dos censos que se hicieron del pueblo judío. Además, hay muchas indicaciones de Moisés, que es el protagonista del Pentateuco y el protagonista del libro de los Números, muchas indicaciones cuánticas, diríamos, acerca de las costumbres y ritos del pueblo de Israel. Por eso se llama así, libro de los Números. Pero vamos al texto del capítulo 6, versículo 22. Lo leo, es cortito y es muy sustancioso este texto, que nos puede acompañar muy bien en esto que es iniciar el año civil. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así habéis de bendecir a los hijos de Israel. Les dirán: Yahvé te bendiga y te guarde. Ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Que invoquen así mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Es la bendición, la fórmula de bendición que Yahvé le revela a Moisés para que Moisés se la enseñe a Aarón, el sacerdote. Era la forma en que los sacerdotes bendecían al pueblo cuando salían de ofrecer el incienso en el altar de los perfumes, en el altar del incienso. Delante de lo que era el santo de los santos, es decir, la parte más sagrada interior del templo, había un gran
incensario, podríamos decir así, que era el altar del incienso, y allí se ofrecía incienso perfumado. Cuando se terminaba ese rito, el sacerdote bendecía al pueblo con estas palabras. Pero fíjese el detalle en este texto que es muy interesante. Se nombra a Yahvé por 3 veces. Dice, Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé ilumine su rostro sobre ti. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Esta forma de invocar 3 veces a Dios es una forma que tiene todo un significado. Yahvé es el 3 veces santo, según el profeta Isaías. Y nombrarlo 3 veces, invocarlo 3 veces, decir por 3 veces que Yahvé te bendice, te muestra su rostro, etc., quiere decir que hay una perfecta benevolencia de Dios para con su pueblo. El número 3, como ya lo sabemos, lo hemos explicado en alguna otra oportunidad, indica perfección, indica algo que es privativo de Dios prácticamente, porque es el único perfecto. Entonces, nombrarlo 3 veces quiere decir que esa bendición es una bendición plena, una bendición perfecta, una bendición fantástica. No se puede pedir nada mejor. Ahora, fíjese que dice, ilumine su rostro sobre ti, o como dicen otras traducciones, que vuelva a ti su rostro, o que la faz de Yahvé, el rostro de Yahvé, resplandezca sobre ti. Esto de ver el rostro, o que Yahvé muestre su rostro, nos haga ver su faz, su rostro, es también un lenguaje que nos está indicando la benevolencia de Dios para con su pueblo, la bendición de Dios para con su pueblo. El mostrar el rostro, lo mismo que pronunciar el nombre, es invocar a la persona. Recordemos que Moisés, por ejemplo, vio a Yahvé, y el rostro de Moisés era de un resplandor tan grande que los judíos, cuando Moisés bajaba del monte, no podían contemplar su rostro porque era muy brillante. Ver el rostro de Yahvé, que Yahvé muestre su rostro, quiere decir que Yahvé te muestre su amor, su misericordia, su bondad. Y fíjense lo que dice, te conceda la paz, que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. La palabra paz, para el judío, que es la palabra shalom, que es el saludo con que se saludan los judíos, Cuando usted va a Israel tiene que saludar así, shalom, Nosotros decimos hola, ¿qué tal? Ellos dicen shalom. Shalom quiere decir paz, pero la paz del término shalom, que en griego es eirene, no es simplemente la ausencia de guerra o la ausencia de conflicto. La palabra paz está indicando el resumen de todos los bienes que Dios puede conceder a una persona. La paz indica no solamente ausencia de guerra, sino que indica armonía, justicia, bondad. Fíjese que San Pablo en la carta a los Romanos tiene esta frase: el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Viene bien para estos tiempos, ¿no? El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo van como juntos. O sea, cuando el texto dice que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz, quiere decir te dé todos los bienes que necesitas, te dé justicia,
justicia, te dé gozo, te dé alegría, te dé armonía. Y esto te dé, quiere decir, es la bendición. ¿Qué quiere decir la palabra bendecir? Porque esto es una fórmula de bendición que Moisés le enseña a Aarón de parte de Dios para que Aarón y los sacerdotes bendigan. ¿Qué es bendecir? Nosotros que pedimos tantas bendiciones y los sacerdotes que damos tantas bendiciones, la palabra bendición viene del latín benedicere, quiere decir bien o decir cosas buenas, desear cosas buenas, pedirle a Dios cosas buenas. La bendición es muy común en el Antiguo Testamento. Abraham bendijo, Isaac bendijo, los padres bendecían a sus hijos. Qué lindo esto que los padres bendigan a sus hijos. Quiere decir, le desea a los hijos lo mejor. Y lo mejor es la paz, el shalom, la armonía interior, el amor de Dios en el corazón. Qué lindo sería, en vez de decir feliz año nuevo, decir, por ejemplo, que la paz de Dios inunde tu corazón. Esa sería una verdadera bendición. También los reyes bendecían a sus súbditos, los sacerdotes bendecían al pueblo. El bendecir resume un poco eso, ¿no? Los bienes que le pedimos a Dios para otro. Esto es bendecir. Jesús dice una frase muy fuerte, nos dice que cuando nos maldigan, que nosotros bendigamos. Bendigan a los que los maldigan. Al que le desee cosas malas, ustedes deseenle cosas buenas. Qué lindo consejo de Jesús. Entonces, en este inicio del año, la liturgia nos pone este texto hermosísimo del libro de los Números, en donde Dios bendice a su pueblo a través de los sacerdotes. Y esto es lo que deseamos, por el que termina diciendo que invoquen así mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice Dios. Qué hermoso empezar el año invocando a Dios para que Dios nos bendiga, nos diga y nos desee y nos inunde de cosas buenas, de todos esos dones que están resumidos en el don de la paz. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda paz. Pero ¿cuál es la verdadera paz? De esto se trata en el próximo bloque, el texto que vamos a comentar. Vamos a una pausita, ya regresamos. Dios estaba en el cielo mirando cómo actuaban los hombres en la tierra. Reinaba la desolación. Más de 6.000 millones de seres humanos son pocos para alcanzar la magnificencia divina del amor, suspiró el Señor. El Padre vio a tantos humanos en guerra, esposos y esposas que no completaban su espíritu, ricos y pobres apartados, sanos y enfermos distantes, que un buen día reunió a un ejército de ángeles y les dijo: pueden ver a los seres humanos, necesitan ayuda, tendrán que bajar a la tierra. ¿Nosotros?, preguntaron los ángeles ilusionados y asustados, llenos de fe. Sí, ustedes son los indicados. Nadie más podría cumplir esta tarea.
Como los hombres se han olvidado de que los hice distintos para que se complementasen unos a otros y así formaran el cuerpo de mi Hijo amado, valerán ustedes con francas distinciones y tareas especiales. Tú tendrás memoria y concentración de excelencia. Serás ciego. Tú serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte. Serás sordomudo. Tú tendrás pensamientos profundos. Escribirás libros, serás poeta. Tendrás parálisis cerebral. A ti te daré el don del amor. Habrá muchos otros como tú en toda la tierra, y no habrá distinción de raza, porque tendrás la cara, los ojos, las manos y el cuerpo como si fueran hermanos de sangre. Tendrás síndrome de Down. Tú vivirás en la tierra, pero tu mente se mantendrá en el cielo. Preferirás escuchar mi voz a la de los hombres. Tendrás autismo. Al último angelito le dijo: serás hábil como ninguno. Te faltarán los brazos y harás todo con las piernas y la boca. Los ángeles se sintieron felices con la distinción del Señor, aunque les causaba enorme pena tener que apartarse del cielo para cumplir su misión. ¿Cuánto tiempo viviremos sin verte? ¿Cuánto tiempo lejos de ti? No se preocupen, estaré con ustedes todos los días. Y bajaron a la tierra emocionados. Cada uno llegó al vientre de una madre. Al nacer, fueron recibidos con profundo dolor. Causaron miedo y angustia. Algunos padres rehusaron la tarea. Otros la asumieron enojados. Otros se echaron culpas hasta disolver su matrimonio. Y otros más lloraron con amor y aceptaron el deber. Siguen bajando ángeles a la tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados, y seguirán llegando mientras haya humanidad en el planeta. Como los angelitos saben que su misión y sus virtudes son unión, fe, esperanza y caridad, gobernadas por el amor, ellos han sabido perdonar y con gran paciencia pasan la vida iluminando a todo aquel que los ha querido amar. Muy bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia en el último programa de este año. Y decíamos que la verdadera paz era precisamente la que nos muestra el Evangelio. Jesús es la paz. Él no solamente nos desea la paz, como lo hace en la mañana de la resurrección, saludando a sus discípulos diciéndoles Shalom, sino que Él es la verdadera paz. Y de esto se trata un poco también el Evangelio que leemos en este primer día del año, que es el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 16 al 21, que es el texto que culmina con el versículo 21, que nos habla precisamente de lo que sucedía a los 8 días del nacimiento. ¿Cuál era la costumbre en Israel? A los 8 días del nacimiento, lo que se hacía en las familias se podía hacer en la casa de familia, o se podía hacer en la sinagoga, se podía hacer en el templo. Generalmente se hacía en la casa, y era la circuncisión. La circuncisión, seguramente ya sabrán ustedes en qué consiste. Consiste en sacar la telita del prepucio del varoncito. De manera que, bueno, esto de la circuncisión es una práctica de muchos pueblos antiguos, no es solamente una práctica del pueblo de Israel. En el Medio Oriente había pueblos que tenían esta costumbre por razones higiénicas, ¿no?
Pero para el pueblo de Israel, esta práctica de la circuncisión era una práctica religiosa, porque era la forma en que se incorporaba, era un rito de iniciación, la forma en que se incorporaba al niño al pueblo de Israel, que es el pueblo de los circuncisos, ¿no? Ya Abraham, siendo grande, se circuncidó para llevar en su carne la marca del pueblo de Israel. Los profetas muchas veces hablan de este tema y les dice a los judíos que lo que hay que circuncidar no es tanto la carne sino el corazón, para hacer ver que esta marca que era en la carne tenía que ser sobre todo una marca en el corazón, como que estamos sellados por Dios. También San Pablo, cuando habla de este tema, habla de la circuncisión del corazón. Pero además del acto de la circuncisión, que era una pequeña operación que se hacía, estaba la imposición del nombre. Ambas cosas iban juntas. Se circuncidaba al niño y se le ponía el nombre. Fíjese el versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarlo, porque así estaba prescripto por la ley, Jesús se ata a la ley judía ya desde el principio. Y dice, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. La palabra Jesús, Josuá, quiere decir Salvador, el que salva, Dios que salva. Entonces, a los 8 días, precisamente el primero es a los 8 días de la Navidad, se le pone el nombre de Jesús y se lo circuncida. Pero antes el texto nos habla de lo que hicieron los pastores y nos habla de la figura de María con unos verbos muy interesantes. Vamos un poco por parte. Fíjese el versículo 16. Y los pastores, después que reciben el anuncio del ángel, fueron a toda prisa, fueron rápidamente. No fueron gente que se quedó esperando a ver cómo hacemos, no, fueron a toda prisa. Quiere decir, respondieron rápidamente a lo que Dios les estaba mostrando. No dieron vueltas como solemos dar vueltas nosotros, que para decidirnos, ¿no?, a tomar las cosas de la fe en serio, ellos fueron rápidamente. ¿Y quiénes eran los pastores? Ya lo señalamos en el programa anterior, pero lo reiteramos por si a alguno se le pasó. Los pastores no eran gente bien considerada en el pueblo, eran marginados sociales en su época, eran gente desconsiderada. Esto nos muestra cómo el mensaje del Evangelio, como Jesús lo ha dicho después en el mismo Evangelio durante su vida pública, el mensaje de Dios pareciera que lo captan mejor los pecadores que los que se creen santos, porque así pasó con Jesús. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los que se creían muy justos se quedaron afuera porque creían que ellos no necesitaban. ¿Cuántos dicen hoy también, yo no necesito de Dios, ni de religión, ni de nada? Y bueno, los que piensan así tienen que bajarse del caballo, como ha dicho el Papa Benedicto en su homilía de Navidad, y dejar de lado un poco la soberbia para encontrarse con Dios, ¿no? Bueno, los que se encuentran con Dios eran precisamente esta gente marginada, esta gente mal considerada, y los pastores van y encuentran a José, a María, al niño, encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Encuentran el signo que les había dado el ángel. Los pastores inmediatamente se convierten en testigos de lo que han visto y oído. Y fíjense que ellos
le dicen a María lo que les había dicho el ángel, ¿no? Dice, al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Los pastores se convierten así en los primeros evangelizadores, los primeros testigos. Precisamente un evangelizador es eso, un testigo de lo que ha visto, de lo que ha oído, de la maravilla que ha descubierto. Posiblemente a los cristianos nos falte un poco eso, ¿no? El aprender a maravillarnos del don de Dios para comunicarlo con alegría. El que no se maravilla difícilmente comunica con gozo, con alegría, la noticia que lo maravilló. Y fíjense lo que dice de María, algo muy bonito. María, cuya fiesta celebramos como Madre de Dios el 1 de año, esta fiesta que es una fiesta que antiguamente se celebraba en otra época, conmemorando en octubre el concilio de Éfeso, año 431, que definió la maternidad divina de María contra Nestorio, que la negaba. Pero la Iglesia luego ha puesto esta fiesta de María, Madre de Dios, precisamente el 1 de año, en el 8º día de Navidad, porque estamos todavía en el tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad dura hasta la fiesta del bautismo del Señor. Y María, por su parte, fíjese lo que dice, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Guardaba estas cosas y las meditaba, guardaba y meditaba. Los verbos que usa el original griego para el verbo que traducimos como guardar implica atesorar. Es el verbo que indica guardar algo muy valioso, guardar con mucho cuidado. Lo guardaba, dice, en su corazón, es decir, el corazón de María era como un relicario, como un tesorito. Las mujeres suelen tener en la casa un tesorito, es decir, un lugar donde ponen todas las alhajas, todo lo más valioso se lo pone ahí, se lo guarda. María guardaba, ese es el sentido, todas estas cosas, lo que ella iba escuchando, lo que ella misma iba como descubriendo de este niño a lo largo de su vida, y lo iba guardando. Qué importante es aprender a guardar lo que vamos descubriendo, porque la fe, ahora vamos a celebrar el año de la fe a partir de octubre del 2012, la fe no es simplemente un acto y punto, sino que es propiamente un proceso. Yo voy creciendo en la fe. ¿Y cómo crezco en la fe? Crezco en la medida en que voy guardando aquello que voy descubriendo. María guardaba. El cristiano tiene que ir guardando lo que descubre. Y fíjese lo que dice también. Y lo meditaba. La palabra, nosotros traducimos así, meditaba. Pero el texto griego indica algo parecido a rumiar. Rumiar es dar vueltas y vueltas al alimento, masticarlo, volverlo a masticar, tratar de molerlo bien para poder digerirlo mejor. Eso es la palabra meditar. María rumiaba, quiere decir que le daba vueltas en su corazón a esto que ella iba descubriendo, que iba escuchando, que iba como de maravilla en maravilla. ¿Y cómo termina el texto? Dice el versículo 20, los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho. Volvieron alabando y glorificando.
se convirtieron así en los primeros testigos, en los primeros misioneros, podríamos decir. Aquellos que anuncian, aquellos que evangelizan, son los que han visto y oído. San Juan, en su primera carta, también dice: lo que hemos visto y oído, lo que han tocado nuestras manos. Primera de Juan, primer versículo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, eso es de lo que damos testimonio, se lo anunciamos. Los pastores se convirtieron en evangelizadores. Los más pobres, los más despreciados, los que no sabían nada, los que eran relegados de la sociedad, se convirtieron en los primeros testigos de Jesús, en los primeros evangelizadores del Señor. Ojalá que nosotros, en este año que se va a iniciar, seamos un poco más testigos, pero para eso tenemos que hacer lo de María. Tenemos que guardar, meditar, rumiar en el corazón lo que tenemos que transmitir. Ojalá que estos programas, Manos a la Biblia, les hayan ayudado a comprender un poco mejor la palabra de Dios para poder anunciarla con entusiasmo. Por nuestra parte, agradecemos a todos los que hacen posible este programa y esperamos, Dios mediante, que lo podamos reiterar el año próximo para que, poniendo manos a la Biblia, como nos lo ha pedido el Santo Padre, podamos profundizar y vivir mejor nuestra fe. Y que llegue a ustedes la bendición, como decíamos en el primer bloque, con el deseo de paz para este año que se inicia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta el año próximo, si Dios quiere. Muchas gracias.